y les vamos a recordar que se suscriban, que le den like a los videos, porque si le dan like le llega a más personas, que los difundan en sus redes sociales, comenten y además les den clic a la campanita, porque así ayudan a que este canal siga creciendo y además le llegan las alertas a ustedes de cada vez que tenemos un en vivo. Miren, cuando pensamos en lo que ha ocurrido el día de hoy y el tema de las derechas, sí, efectivamente no ha habido en las últimas elecciones en Europa. Yo leí un comentario que creo que desde que existe el Europarlamento no se había producido una votación tan avasallante de lo que llaman el espectro político de la derecha. Pero esa derecha tiene bemoles, esa derecha tiene matices. Esa derecha tiene una derecha buena, buenita, y una derecha un poco más decidida, un poco más realista, un poco más, menos poser, que es la que hoy realmente ha tenido un auge, con dos expresiones fundamentales, que es Identidad y Democracia, la ID, y el grupo de los conservadores y reformistas, el SR. Estos dos grupos no habían tenido una votación como la que han tenido el día de hoy. Bueno, creo que desde que existen, nunca habían tenido una votación así. ¿Qué ocurre? El Partido Popular Europeo, que sí ha tenido este tipo de votación, ahora tiene que tomar una decisión. O va a gobernar, como ha gobernado incluso por solapadamente o abiertamente incluso en algunos países, en concordancia con la centroizquierda, o termina decidiéndose por gobernar con lo que parece más concordante, que es que estos grupos de derecha soberanista, de derecha conservadora, terminen haciendo una alianza con ellos. Yo realmente esto lo veo bastante improbable, porque la agenda, y aquí es donde vamos al punto, la agenda del Partido Popular Europeo se ha ido como la agenda del Partido Popular Español. Se ha ido al centro, a un punto extremo en el que si ustedes sacan, y esto lo remarcó muchísimo Vox, por ejemplo, en la campaña en España, si ustedes sacan las votaciones que se hacen en el Europarlamento sobre todos los asuntos que allí se tratan, el Partido Popular Europeo, esa centroderecha que hoy ganó supuestamente las elecciones y que probablemente haga incluso una alianza con el PSOE europeo, ha votado en el 90% de las veces de la misma manera que vota el PSOE europeo. Es decir, pongan ustedes un caso. Hoy sacan a votación un tema que tiene que ver con la inmigración ilegal, que es que, bueno, quieren aprobar una medida para, de alguna manera, reforzar las fronteras y que no entre tanto inmigrante ilegal a determinados países. Sacan eso a votación. Bueno, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista votan igual, que probablemente es que no refuercen el tema que es el tema que realmente está decidiendo el voto en Europa. Aquí entramos en consideración también de qué es lo que decide el voto en Europa, o sea, qué es lo que estaba votando en el fondo la gente hoy. Miren, en Europa la gente no está votando ya tanto a un tema de si la derecha es proliberal económicamente o es pro-proteccionista económicamente, aunque sí puede haber algo de eso, pero ese no es el tema. Hoy básicamente se votaban dos cuestiones, o son dos cuestiones las que están sobre la mesa para los partidos en general en Europa en las elecciones del día de hoy. La primera es el propio papel de Europa, o sea, ¿qué posición tienen cada uno de los partidos respecto a la idea de Europa? Europa tiene que ser una entidad federal donde cada uno de los países tienen autonomía y el Parlamento Europeo está para apoyarles. O Europa más bien es una cosa centralizada donde los países tienen algunas competencias, pero la mayoría de las decisiones las toma Bruselas, es decir, las toma el Parlamento Europeo. Esa posición es la que estaba en juego hoy. Y por eso es que también se explica por qué hay tantos grupos dentro de las derechas o dentro de lo que algunos catalogan como derecha. Por ejemplo, en el caso del grupo donde está Vox, el SR, son lo que llaman en Europa euroescepticismo suave. Ellos están de acuerdo con que exista la Unión Europea, creen en la idea de Europa, pero quieren que las principales decisiones de los países las tomen los países, no las tome el Europarlamento. En el caso de Le Pen, por ejemplo, y esto es lo que marca un poco la diferencia entre los grupos de la derecha conservadora en Europa, ellos son un poco más euroescépticos que el grupo donde está Vox. De hecho, hay grupos directamente en Europa, como la AfD y el grupo de Le Pen,
que han llegado a asomar que la Unión Europea, tal y cual como está concebida en este momento, no debería ni siquiera existir. O sea, que eso no existe, que aquí debería volverse un esquema donde los países son los únicos que tienen potestad en la toma de decisiones. El PP anda allí, el Partido Popular Europeo, pero termina haciéndole el juego, y eso es lo que ha pasado, porque ya han gobernado, están gobernando con la señora von der Leyen. Termina haciéndole el juego a lo que mucha gente llama la famosa Agenda 2030. La Agenda 2030 prevé que en Europa, en el Europarlamento, se tomen muchísimas decisiones que influyen directamente sobre las economías, sobre las sociedades, sobre la cultura de cada uno de los países. Ahorita hay un tema que está activísimo en Europa que se llama, es el famoso Pacto Verde, que es el tema de cómo se maneja el tema del campo y el tema de las importaciones en cada uno de los países de los vegetales, de las cosas que se come la gente todos los días. Y una de las quejas mayores que hay es de que muchos de los vegetales que vienen, por ejemplo, de África, de Asia también, de estos productos, no son pechados o no son normados de la misma manera que con las exigencias que se le pide a los productores locales de cada uno de los países, y eso lo que ha hecho es que en muchos de estos países el campo esté muriendo por inanición, esté muriendo porque se favorece al producto extranjero y no se incentiva que el producto nacional esté de alguna manera protegido. No digámoslo solo en temas de con que tú le pongas aranceles al producto que ingresa desde fuera, sino que es que las normas no son equitativas. Yo leía un reportaje en estos días de las naranjas. Hay una naranja que es muy popular, que creo que la llevan de, yo no sé de qué parte de África, pero es una naranja que va de África, creo. O sea, no recuerdo de qué parte específicamente, pero que va y llega a España. Y en España las naranjas más populares son las de Valencia. Son famosas a nivel mundial. Que dicen muchos productores del campo valenciano que las naranjas que llegan de África no se les somete a toda la cantidad de controles, y quienes viven en Europa saben de lo que estoy hablando, y particularmente en España, que se le somete una fruta local para decir que está apta para ser vendida al público. ¿Cuál es la consecuencia? Que la cadena de producción de los agricultores valencianos, en este caso, se encarece muchísimo porque entonces tienen que invertir más en pesticidas, invertir en una cantidad de cosas que no se le exige al productor africano, que además ese productor africano muchas veces es favorecido también con el tema de los aranceles. Entonces hay un tema que es el de imposiciones. Hay un tema de imposiciones y eso es lo que tiene que ver con las competencias del Europarlamento o no dentro de este tema de las soberanías nacionales de cada uno de los países. Y hay un segundo tema, un poco para ir redondeando la idea, que es el tema que está agobiando Europa y que es lo que explica el fenómeno Le Pen en Francia el día de hoy, que es la inmigración ilegal. Lo que está marcando las aguas de la derecha o lo que se ha convertido en el discurso de la derecha conservadora en Europa es el discurso, podríamos decirlo, nativista, que es que cada uno de los países han perdido fuerza en su población o que no se le está dando prioridad a su población en desmedro o a favor, mejor dicho, de poblaciones que llegan de otras partes del mundo y que disfrutan de la misma cantidad de derechos e incluso más. Y que en estas poblaciones, además, lo que están acusando estas derechas es que estas poblaciones no son compatibles culturalmente con estas sociedades a las que llegan. Y Francia es el perfecto ejemplo del que podría yo hablar aquí y tirarme una hora, pero no lo voy a hacer, que es el famoso eslogan que hizo no Le Pen, sino Semú, en la última campaña de las generales que ganó Macron, que bueno, que ya está en pico de Samuro, como les estoy diciendo, que él decía en una, prácticamente aquí como estoy yo, sentado en una mesa con un micrófono allí, él decía es, ¿dónde está Francia? Francia ya no existe, la Francia de los franceses. ¿Por qué? Porque Francia ha sido prácticamente invadida por países del África y el problema no es solamente que digamos acá racial, el problema es cultural. Son inmigrantes que llegan, por supuesto, de manera ilegal, pero es que además no comparten la cadena de valores y la cadena cultural que tienen los países a donde llegan, y Francia es la expresión más clara de esto por la migración musulmana. Pero esto ustedes lo pueden llevar a España, esto ustedes lo pueden llevar a Italia, esto ustedes lo pueden llevar a cualquier país de Europa. Al día de hoy,
la mayoría de los países de Europa priorizan estos dos asuntos: soberanía nacional y fronteras seguras, o lo que llaman ahora una lucha contra la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estas sociedades, y eso es lo que explica además que la derecha conservadora crezca en los sectores rurales, en los sectores campesinos, en los estratos D y E de la población. Fíjense, ¿no? Qué curioso, que a diferencia de lo que uno podría pensar en Hispanoamérica, que es que la derecha crece en sectores oligárquicos, no. La derecha europea conservadora crece en los sectores D y E, porque los sectores campesinos, los sectores trabajadores de todo o sea, los que comen, los que trabajan para el 15 y último, son los que sienten justamente que esa inmigración ilegal les está quitando puestos de trabajo, les está acabando el estado de bienestar en los países donde van, porque está recargando los sistemas de estado de bienestar y el sistema de pensiones en cada uno de los países. Y porque además es una población que se hace esta pregunta que se hacía Semú, por ejemplo, que es ¿dónde está el país donde lo que yo conocí eran franceses, no eran africanos? Y me parece que no estoy incurriendo en ningún tema, o sea, que hay gente que va a poder decir racista. No, no, no. Esa es una realidad en Europa. Y las realidades se abordan como se abordan, es decir, con la verdad. Eso es lo que explica este crecimiento en Europa. Y el problema es cultural, como les digo. El problema es un problema por no resolverse, un problema que no va a tener resolución fácil, que es cómo tú logras integrar. Yo alguna vez hice un programa donde mencioné lo del multiculturalismo. Cómo tú logras integrar a musulmanes extremistas, que no son todos, pero sí hay una buena parte que está llegando a estos países, con sociedades como estas, que son católico-cristianas, capitalistas, que están dentro del ámbito de lo que podríamos llamar todavía los coletazos de la democracia civil, democracia liberal, reformulo, con Estado de Derecho, separación de poderes, igualdad de todo el mundo frente a la ley. Entonces, lamentablemente, el problema acá es que la propia Europa del estado de bienestar, la propia Europa de la inoperatividad de los partidos populares de cada uno de los países y de los partidos socialistas, que son los que, o sea, el Partido Popular de cada uno de los países y los partidos socialistas de cada uno de los países han gobernado en mancuerna por décadas. Han sido los causantes de todo esto y de que Europa ya no sea lo que, por ejemplo, reclaman estos franceses, o lo que reclama Vox en España, o lo que reclama la Meloni y Salvini en Italia, o lo que reclaman Orbán en Hungría, o lo que reclama el señor que acaba de armar una mayoría en Holanda, Países Bajos, para gobernar, que es de derecha soberanista también, Wilders, o lo que reclaman algunos otros países, lo que reclama Chega en Portugal. Eso es lo que está aquí en el fondo. Ese es el escrutinio al que ha sido sometido hoy la clase política. Y bueno, veremos. Aquí todo lo que está por dilucidarse va en torno a si ese Partido Popular Europeo, con sus respectivas sucursales en cada uno de los países, van hacia una aproximación hacia la agenda conservadora, o si se mantienen en el centro centrado, e incluso si venden el alma al diablo, como son capaces de hacer algunos partidos populares en Europa, y cuadrarse con los socialistas, que ya de hecho es una oferta que le ha abierto hoy. Entiendo que la señora propia von der Leyen o los propios los cabezas del Partido Popular Europeo han vendido la alianza con los socialistas para seguir gobernando el Europarlamento y aislar al grupo donde están los Abascal, los Le Pen, los Meloni, los Orbán, etcétera, etcétera, etcétera.